Bueno, lo que pasó en esta última etapa, en esos últimos 10 días, donde se desencadenó una furia mediática, ¿no?, por la deportación de 800 personas por parte de las autoridades venezolanas. Sencillamente las autoridades venezolanas se sintieron con el agua al cuello en una cantidad de situaciones que vamos a tratar de revisar hoy acá. Pero también vamos a tratar de que adquiramos una perspectiva un poco más amplia, que no sea solamente un problema de 800 familias deportadas. Y de repente aparece toda la prensa colombiana, que la tenemos aquí, toda la prensa colombiana clamando por estos desplazados, llamando criminales a las autoridades venezolanas, una furia tremenda alrededor de un fenómeno que jamás le habían puesto cuidado. Miren la gente que está entrando contrabando constantemente con cajas, con carretas, en motos. Miren cómo se atraviesan el río. Es bueno tener a Pedro Elías Galindo León, una de las personas que más ha investigado el problema de las grandes bolsas subterráneas de petróleo en América Latina. Y tenemos al presidente colegiado de Redepaz, una de las personas que más ha puesto el pecho en este momento para el problema de que Colombia continúe en una senda de optimismo respecto a la paz, que es Luis Sandoval Moreno. Yo diría que hay 3 temas, ¿verdad? El tema del petróleo no es un tema para saber de él, sino para sentir cómo marca las relaciones. Otro tema es las relaciones simbólicas, metafóricas, mágicas, si se quiere usar la palabra, que existen en la crisis democrática de Venezuela. Quedaría un último tema, que es por qué Colombia es tan indiferente a los 6 millones de desplazados internos que ha habido en los últimos años. Yo creo que hay que recordar, ustedes no lo van a olvidar, no lo van a pasar por alto, que hace décadas tenemos millones de colombianos en Venezuela. Claro que sí. Desde 1948 Desde 1948 para acá. Toda la violencia. Es que la violencia ha expulsado gente no solo del campo a la ciudad. Ahora, ¿por qué esa gente se fue? Se fue por 2 razones básicas en mi concepto. Una razón económica y otra es el tema de la violencia social y política. Para mí, la lectura que yo tengo y tenemos en el Movimiento Ciudadano de Paz es la de que esa es otra cara de la paz, otra dimensión de la paz no asumida. Porque si aquí hemos dicho que hay 6, 7 millones de víctimas, ¿esos migrantes económicos y migrantes de la violencia no son también víctimas? Entonces las víctimas no son los 6 millones que estamos diciendo aquí. Si muchos de estos colombianos en el exterior son víctimas, también son víctimas, entonces es una dimensión desconocida de la paz. Claro. Hay que hacer la paz con esos colombianos y que ellos se vinculen a la dinámica de paz, recuperando su posibilidad de vivir en su tierra. O por lo menos en la tierra común, desfronterizada. La frontera rompe la integración. Miren que el problema a dónde nos lleva. Mi mamá es venezolana, pero yo soy colombiano porque nací en Cúcuta. Caso contrario, es que mis hijos están en Venezuela, yo llevo 40 años. Entonces la gente no reconoce frontera, nuestras comunidades viven ahí. ¿Dónde compra uno? Pues donde la cosa sea más barata. Hay una fuerte sospecha real de que hay grupos de colombianos recatequizados, si se pudiera decir así, de los millones de colombianos que hay allá, y nuevos colombianos que estarían dispuestos a refundar aldeas de corte falangista dentro de Venezuela. ¿Es eso verdad? Mira, una cosa elemental es decir que si reconocemos que estos son territorios tan compenetrados, tan traslapados, se traslapan en sus problemas y se traslapan en sus soluciones. Es un fenómeno cierto en Colombia y no me extrañaría que algo de eso también se contagie
alguno de los vecinos o todos los vecinos donde puede haber desplazamiento de población colombiana. Pero me parece que ahí es donde hay que ver que en la medida en que en Colombia eso se cambia y se reduce y tiende a eliminarse, debería traducirse también en las otras, en los otros territorios vecinos. Sí. Hay un problema terrible. Todo esto está muy bien, pero si no existiera el problema del cartel del petróleo y los bolsones de petróleo entre Apure y el sur del Amazonas son muy poderosos. Hay mucho petróleo, Pedro. Te he hecho mi plumón. Por favor. Y ahí encima, porque Ahí, es que claro. si no perdemos la página. Esto podríamos decir que es como ese bolsón grande que llamamos Estados Unidos y Canadá, Florida, y podríamos tener el resto de pedazos de Centroamérica, Nicaragua, Panamá, listo, y como pintan los mapas, ¿no? La pintan América Latina más chiquitica, entonces tendríamos nuestra América Latina y Malvinas. Bien, y entonces viene el problema. Ese es cuando nosotros vemos esa manera ideológica de presentar a América, pero es que América es una cosa diferente. Montemos los mapas del petróleo. Por debajo de la tierra, por debajo, donde está el oro, el platino, el uranio y también el petróleo, usted lo que tiene es otro mapa. Usted tiene un mapa aquí grandísimo, que se come toda la isla de Cuba, y se come, hay otra cuenca, otro bolsón aquí grande, como lo llamas tú, bolsones, ellos le llaman cuenca sedimentaria, que está todo el Caribe. Pero por el medio de la cordillera, usted tiene un gran bolsón aquí, que coge Colombia, Ecuador, Perú, tiene una cosa grandísima de petróleo. En solo Venezuela está, a datos British Petroleum de ahorita de junio, el 17% del petróleo mundial. ¿Dónde se va a buscar petróleo? O sea, del 2012 al 2022. Al 2022. Bien. Y Colombia no entra en esos cálculos. ¿Cómo que no? Es que lo que usted tiene aquí es todo lo que comparte todo lo que llamamos nosotros Piedemonte, pero ¿dónde termina el Piedemonte colombiano? En Barinas Apure. Sí, claro. Eso es una gran cuenca que llega al Ecuador. Y cuando usted se mete con la Amazonia, que es un territorio más grande que los Estados Unidos, usted tiene ahí, debajo del río Amazonas, eso es una bolsón de petróleo. El agua sube porque ahí es raro. El aceite está abajo, el agua está encima. Hay otro río debajo tan grande como el Amazonas. Pero usted tiene toda una cuenca que empieza en el río Putumayo. La frontera, el mar brasilero, el río Amazonas, todo lo que es la cuenca subandina, todo lo que es. El problema son los planteamientos de exploración más el Pacífico. Y no se les olvide Nicaragua. Es decir, estamos ante un problema donde este país necesita el 70% de lo que consume. Que haga fracking, tecnología, logrará reducir al 50%. ¿Dónde se abastece la bolita del mundo de todo el proceso de industrialización que tenemos? Porque bolitas no hay sino una. Pero este hemisferio tiene una quinta parte. Y este hemisferio en la próxima década, que es Centro y Sudamérica, necesita entonces empezar a discutir un nuevo tipo de relación. Pero entonces el problema es, ¿quién es el líder en Sudamérica? ¿Quién dirige? ¿Qué idea es la rectora? Eso está bien. ¿Cuál es la idea rectora de la integración? Y estamos en un continente que le van a tumbar, por como vamos, le van a tumbar la selva amazónica. Pero la selva amazónica es un territorio mucho más grande que los Estados Unidos. Esto tiene que ser resuelto con la gente en una discusión grande que tenemos. ¿Qué tanto nos gastamos? ¿Cómo nos la gastamos? ¿Qué conservamos? ¿Cuánto ¿Qué pagamos en transporte? Todo eso. Oiga. Sí. O sea, el reto es grande porque nos toca pensar nuevamente las relaciones naturaleza. Este tema de suelo y subsuelo ligado a lo que produjo la migración económica y la violencia. Por eso la paz hay que mirarla integral. Por eso hay un colateral de la paz que es Venezuela, que no se nos puede salir del paquete de las variables de la paz. Que hay, efectivamente, Venezuela
sigue objetivamente, sin falla y sin vacilación, jugando un papel en lo de la paz. Sigue facilitando, Claro. sigue ayudando, sigue siendo un país garante con Noruega, con una firmeza y una claridad y una decisión sorprendentes. Esa complejidad de la deportación no altera el compromiso de Venezuela con la paz. Bien. Venezuela sigue contribuyendo sin vacilación de ninguna clase a la paz de Colombia. Yo me atrevo a decir, para provocarlos a ustedes hoy, Por favor. que aquí en esta problemática de hoy entre Colombia y Venezuela priman las dinámicas y las complejidades de las relaciones simbólicas más que estas, inclusive ni siquiera las del petróleo. Yo creo que no hay un factor de rivalidad por el uso del petróleo hoy en ese complejo de relaciones Colombia-Venezuela. Me atrevo a pensar eso. Ese no es el que predomina. Puede existir y subsistir y estar allí. Porque, por ejemplo, lo de los Morges, los islotes de los Morges, Sí, te entiendo. ¿ves? Que se supone que tienen petróleo. Maracaibo, el diferendo sobre Maracaibo toda la franja. con Venezuela. Orinoco. ¿No? Aquí está. Bueno, me parece que eso, siendo tan grave e importante, no es lo que está primando hoy en que nos aproximemos o nos separemos. Aquí lo que tú estás planteando es, el poder integrador es simbólico, como sostiene Tausig y otra gente, o es territorial, o es ambas Es ambas cosas. cosas, ¿Y en qué medida cada uno? Porque mira, según Pedro, estamos a la búsqueda de una instancia integradora de América Latina. Esa instancia integradora tendrá que satisfacer unos horizontes simbólicos y también unos horizontes sistémicos territoriales, ¿verdad? Eso está claro. Tenemos que descender de una simbólica del pasado, que es lo que plantea Pedro Elías, y lanzarnos a una simbólica del siglo XXI. Y nosotros mismos descifrar cuánto vale en puntos financieros el transporte de la energía y cuánto no vale. Y punto. Un humilde derrotero que ponemos hoy acá. Con esto terminamos. Sí. ¿Sí? ¿Por qué no nos cuidamos de trabajar terminamos esta acerca de conversación. cuánto vale el transporte de la energía en América Latina en este momento y cuánto vale el recurso como tal? ¿Y quién se está beneficiando con este transporte y quién no? ¿Y qué medida puede tomar un liderazgo de integración latinoamericana alrededor de eso y nada más? ¿Está de acuerdo? Yo creo que ¿Está de acuerdo? El- ¿Está de acuerdo? el presidente Chávez pensaba un poco por ahí. Pobrecito, desgraciado. Por ahí. El problema es, oiga, la generación futura no tendrá lo que usemos hoy.